ha estudiado el posgrado de presentación internacional por la Florida Atlantic University en los años 2017, 2018, 2019. Tiene un posgrado en el programa ejecutivo de mandos medios de la Escuela de Negocios de la Universidad Nacional de La Plata. También es docente de la carrera de grado de distintas universidades, formadora, docente en organismos como el Universidad de Buenos Aires, y sobre todo tuvo un cargo bastante importante y ahora más todavía. Ustedes saben que también asumió ahora en la JIP, así que no solamente en ARBA, sino en la JIP. Bueno, ahora nos va a contar un poco más. Seguramente ustedes conocen también al doctor Germán Bocapí. Así que bueno, ella es asistente, disertante en congresos nacionales e internacionales, autora de artículos de doctrina y libros. Actualmente está como directora general de la Dirección General, o ya más todavía. Directora general de REICA, bueno, imagínense, bueno, maravilloso. Bueno, ahí nos van a presentar también quienes están ahí. Así que es un contacto directo con quienes están atrás del mostrador. Y bueno, y generar ese lazo de relación jurídico-tributaria, ¿no? Con el fisco y el contribuyente. Bueno, Guadalupe, aparte de ser muy bonita, que me han dicho parece una Barbie, así realmente. En una foto vieja, No, pero es una persona muy inteligente y muy humilde. Así que doblemente bueno y bueno, que queremos escuchar. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien, no? No sé si soy merecedora de tantos halagos, pero nos queremos, es por eso. Bueno, ante todo, quiero agradecerle a Susana Monti por esta invitación. Quería venir presencialmente, primero porque soy amiga de que sigan siendo los eventos presenciales, sin perjuicio de las ventajas que tiene la virtualidad y sobre todo poder llegar a mucha más gente y otras jurisdicciones, ¿no? Pero tiene un encanto, sobre todo los que somos profesores en la facultad, no tiene la virtualidad. Así que estoy contenta y quería venir a visitarte, además. Y la idea es compartir experiencias, ¿sí? Siempre trabajé en la gestión pública, trabajo en la gestión pública. Como decía Susana, estuve casi 20 años en provincia de Buenos Aires, muchos años en ARBA, ahora estoy apenas 2 meses que estoy en AGIP, así que cambié de jurisdicción, pero considerando que estamos en el Colegio de Abogados de Morón, me parecía muy interesante hablar de la determinación de oficio en la provincia de Buenos Aires. Y la idea es llevarlo a la práctica. Ustedes, esto quiero que sea un intercambio de experiencias, así que no estoy en calidad de profesora ni mucho menos, que me pregunten y que me corten todas las veces que sea necesario para bajar un poquito la realidad y ver cómo funciona esto internamente, por supuesto lo que pueda decir, ¿no? Estar secretos y tal por medio, pero para que ustedes conozcan un poco más cómo están divididas los departamentos dentro de la administración de ARBA, puntualmente vamos a estar hablando de ARBA, cuál es la normativa que se aplica y demás, ¿sí? Pero bueno, esto es un intercambio de experiencias. Voy a compartir esta presentación, que no descubrió la pólvora, así que no se preocupen, pero la voy a dejar para, y mi contacto también por cualquier consulta que tengan. A ver. Bueno, como les decía, vamos a estar hablando puntualmente de la determinación de oficio, pero me parece interesante comenzar conversando de qué es la determinación. Nosotros sabemos que nuestro sistema tributario se basa en la autodeclaración, ¿sí? ¿Y qué es determinar la obligación tributaria? En realidad es definir cuál es el monto que le debemos al fisco y eso me va a dar determinada información que tiene que ver con el vínculo jurídico, con la relación jurídica tributaria que se va a trabar entre el sujeto pasivo y el sujeto activo. ¿Sí? El sujeto activo, que siempre va a ser el Estado, y el sujeto pasivo, que no solo va a ser el contribuyente, sino que van a ser un montón de importarios solidarios o sustitutos que pueden surgir alrededor de esa relación jurídica tributaria y que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires van a intervenir cuando lleguemos a la parte de determinación de oficio. Y a diferencia, en distintos momentos procedimentales, a diferencia de lo que ocurre quizás
con el procedimiento de la 11683 en el ámbito nacional, ¿sí? Incluso en algunos procedimientos en el ámbito de la ciudad autónoma también. Es un procedimiento totalmente reglado y está escrito totalmente en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Supletoriamente vamos a aplicar la Ley de Procedimientos Administrativos de la provincia y después los códigos procesales, ¿sí? Y por último, los principios generales del derecho. Pero es un procedimiento que está totalmente regulado en el Código. Esto va a afectar en que, como están todas las etapas normadas, los distintos recursos que podemos encontrar en la ley de administración de la provincia, en principio no se van a aplicar a este procedimiento de determinación de oficio, ¿sí? Porque están establecidos otros recursos separados. Si bien en la práctica sucede que muchas veces, por ejemplo, frente a un auto denegatorio de prueba, se presenta algún recurso revocatorio que pueda ser la ley de administración, se responde, pero en realidad el fisco no tendría obligación de responderlo, justamente porque no está dentro de ese procedimiento. Podemos saber que, considerando el derecho de defensa que tiene el contribuyente y en pos del informalismo a favor del administrado, hoy por hoy en realidad es un informalismo más atenuado, igualmente estas presentaciones se responden, pero el fisco no violaría ninguna norma si no lo hiciera, ¿sí? Hasta que yo estuve se respondían. Bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la determinación tributaria? Esto en realidad es teórico, pero me parece interesante traerlo a la mesa porque grandes doctrinarios han discutido en muchos libros acerca si la determinación de oficio es, la determinación en realidad, no de oficio, la determinación tributaria tiene naturaleza declarativa o constitutiva. Me gustaría saber la opinión que tienen ustedes, pero la mayoría de la doctrina hoy por hoy no discute que estamos frente a una naturaleza jurídica declarativa, porque en realidad la obligación nace cuando se configura el hecho imponible, no cuando nosotros determinamos esa misma obligación, es decir, el monto. Por ejemplo, en el ámbito del impuesto sobre los ingresos brutos, sabemos que en Provincia de Buenos Aires cualquier persona humana, jurídica, cualquier colaboración, etcétera, que desarrolla una actividad a título oneroso, en el ámbito de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, va a estar configurando el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Ahí nace la obligación tributaria. Ahí ya existe la obligación que tiene el fisco, el derecho a cobrar y la obligación que tiene el contribuyente de depositar el importe que corresponda. Entonces, cuando se hace la declaración jurada, en el caso que la propia determinación la lleva adelante el contribuyente, o en el caso de que no lo hiciera y tuviese que intervenir el fisco, en realidad esa determinación tiene carácter meramente declarativa porque la obligación tributaria se nació. Esto que hoy la mayoría vemos tan claro no fue así durante bastante tiempo, ¿sí? Y hay cantidad de libros de doctrina muy conocida, italiana, española, que establecen y siguen defendiendo que la determinación tributaria tiene aún naturaleza jurídica constitutiva. Opino que no, no se han dado cuenta. Bueno, ¿qué tipos de determinaciones encontramos en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires? Bueno, la primera, que es nuestro principio general en el sistema tributario, que es la autodeterminación, y es la declaración jurada. Podemos decir que la determinación en realidad es un acto o es un conjunto de actos relacionados que tienden a arribar al monto final que vamos a tener que ingresar al fisco. Esa elaboración, ese conjunto de actos, que en muchos casos es complejo, es lo que vamos a tener que firmar en una declaración jurada, que por supuesto va a estar sustentada en un montón de papeles de trabajo, ¿sí? Pero esa declaración jurada es la base de nuestro sistema tributario y en el Código Fiscal lo encontramos a partir del artículo 42. Cuando esto no ocurre, es donde vamos a entrar a la determinación de oficio, que es cuando esta obligación tributaria va a tener que estar determinada por la autoridad administrativa, en la provincia de Buenos Aires lo ejerce la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, y después existen desde el punto de vista teórico otras determinaciones, que es la famosa determinación mixta, que es la que lleva a cabo tanto el sujeto pasivo como el sujeto activo, y que en nuestro país encontramos básicamente en la aduana, ¿sí? Ya no hay más en las administraciones locales. En algún momento, hace mucho, cuando nacen algunos impuestos, como por ejemplo los empadronados,
sobre todo el inmobiliario, se llamaba el sistema tilde, que es el contribuyente tenía que completar planillas diciendo, por ejemplo, si tenía en su casa tenía piso de cemento, si tenía de parquet, si tenía cerámica, entonces, bueno, iba completando un montón de datos y sobre esa información que recababa el fisco, ahí determinaba el impuesto. Bueno, esa es una determinación denominada mixta. Hoy por hoy, estas son las menos. Las planillas de revalúo, ¿no? Exactamente, exactamente. El sistema tilde, el famoso sistema tilde. Bueno, ¿cuál es la normativa que vamos a aplicar en la provincia de Buenos Aires? Como les decía, el Código Madre es el Código Fiscal. En el Código Fiscal vamos a tener la determinación y la explicación de todos los impuestos que se aplican en la provincia de Buenos Aires, más el procedimiento, que en este caso es lo que más nos importa, a partir del artículo 113. ¿Sí? Y después todas las normas en la primera parte, que es la parte general, que hacen a la prescripción, que también es muy importante para los abogados, y más hablando en determinación de oficio. No vamos a entrar acá a hablar del plazo de prescripción y todas las fallas que el Estado tiene en contra, pero debo reconocerlo. Pero en la primera parte, artículos 166, más o menos por ahí, 160 en adelante, 160, 161, se establece como plazo general para la prescripción el de 5 años, y eso va a variar en función de si hablamos de los impuestos periódicos o de ejercicio, que en nuestro caso es el impuesto de los ingresos brutos, el que vamos a determinar, si vamos a aplicar ese plazo de 5 años, que en los hechos pasa a ser de 6, ¿sí? Porque la ley dice que los 5 años se contarán a partir del 1 de enero del año siguiente al vencimiento de la presentación de la declaración jurada anual. Con lo cual, tenemos un año, el fisco, perdón, el fisco tiene un año más, y estos 5 se transforman en 6, sin contar las causales que puedan existir de interrupción o de suspensión. Pero esto no es así con el caso de los impuestos instantáneos, como es el impuesto de sellos, ya que ese plazo de 5 años va a contar, o en el caso de los agentes de recaudación, retención y protección, porque esos 5 años van a contar a partir del 1 de enero del año siguiente al vencimiento de la presentación. Con lo cual estos son 5 reales. En el caso de sellos también hay un plazo de caducidad y que es de 10 años. Esto significa que si la autoridad de aplicación, el fisco, no pudo conocer el instrumento privado, por ejemplo, en el plazo de 5 años, en el plazo de 10, no puede ir contra un contribuyente, ¿sí? Porque no olvidemos que este plazo de 5 años para sellos se cuenta a partir de que la autoridad de aplicación pudo tomar conocimiento del instrumento. Si la ley no tuviese un tope, de hecho no hace tanto tiempo que tiene este tope, hará más o menos 8 años, 7 años que no conocí, se podía tornar imprescriptible. Entonces de ahí sale la modificación del código. Bueno, me fue un poquito, pero me parece interesante esto. Y después, la normativa que se aplica mucho en determinación de oficio en la provincia de Buenos Aires, leyes impositivas, por supuesto, y el convenio multilateral. Y la mayoría de la recaudación en el ámbito de la provincia, alrededor del 70-80%, es del impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Sí? Y muchos de esos contribuyentes son contribuyentes de convenio multilateral. Entonces, la determinación de oficio más importante, muchos los ajustes más grandes diría que tienen que ver con entidades financieras que liquidan por un régimen especial de convenio. Entonces son 2 normativas, más todas las resoluciones de la Comisión Arbitral, más todas las resoluciones de la Comisión Plenaria, hacen fundamentos para el acto administrativo que se vaya a dictar. Y después, como decíamos, supletoriamente aplicamos la ley de procedimiento administrativo, los principios generales del derecho, los códigos procesales, provinciales, bueno, jurisprudencia y doctrina, ¿no? Y acá entramos concretamente en cómo funciona ARBA en cuanto a los sistemas que van a respaldar después los actos administrativos que ustedes van a ver o que se van a necesitar a los contribuyentes. Hay 3 sistemas. Una aclaración, ya se lo sabe, si se lo saben, todavía funciona el expediente en papel en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Si bien hay 2 sistemas paralelos que son informáticos, uno que tiene acceso solamente al contribuyente que te pido, que es más en interno, ahora les voy a cambiar un poquito,
pero la base sigue siendo el contribuyente, el expediente en papel, y todavía no se ha digitalizado la totalidad del expediente. Lo único que se pueden dar son las resoluciones, algunos descargos, alguna documentación, pero a diferencia de lo que sí ocurre en el ámbito de la ciudad autónoma, que si bien quedan algunos expedientes en papel, ya la mayoría está digitalizada a través de otros sistemas, que se llama SADE. En provincia de Buenos Aires, en realidad, si alguno ha tenido la oportunidad, entiendo que sí, si están acá, de llevar adelante determinaciones de oficio, saben que van a las relatorías y tienen que ver expedientes de 8 cuadros, 10 cuadros, 12 cuadros, ¿no? Pero bueno, en paralelo hay tres sistemas. Uno es el sistema de trazabilidad fiscal, el famoso FIDO, donde se cargan los expedientes desde la carátula, en realidad desde que se designa, se le establece el cargo al inspector, hasta que el expediente pasa al tribunal fiscal. Entonces, un sistema de trazabilidad, este sistema tiene acceso tanto al contribuyente, bueno, anteriormente, internamente los agentes de ARBA, y donde van a poder ver los principales actos que hacen esta determinación. Ejemplo, todas las actas, el informe final del inspector, las fechas de notificaciones, la disposición de inicio, una apertura prueba, no tienen más que ver, la ADE, que es la última, los alegatos, en el caso que sea presentación de recursos, absolutamente todo. ¿Y por qué es importante este sistema en realidad? Porque si el contribuyente en alguna etapa del procedimiento quisiera conformar el ajuste, lo va a poder hacer a través de este sistema. Y va a poder conformar los formularios, dependiendo si hablamos de brutos, de esos agentes. Agentes todavía no, creo que no salió, está en desarrollo, pero todavía se puede conformar, quizás este año. Entonces se puede hacer directamente por el sistema. ¿Sí? Después hay otro sistema, que es el SUTE, el Sistema Único de Trazabilidad de Expedientes, que este sistema no tiene acceso al contribuyente, y es el sistema por el cual se registran y se envían a notificar por al domicilio fiscal electrónico todas las resoluciones que salen que son firmadas por el juez administrativo. ¿Sí? Todo lo que sea resolución o disposición en ARBA sale a través de este sistema SUTE. Hay un solo departamento de registro que se encarga de enumerarlas, en realidad esto produjo algunos inconvenientes cuando se implementó, porque como se notifica por nota ahora, los martes y los viernes, y muchas veces el fisco trabaja con la soga del cuello por el tema de la prescripción, la realidad es que muchas veces hemos estado trabajando hasta las 10 de la noche y teníamos que tener notificar al día siguiente a la mañana, que no llegábamos. Bueno, con este sistema tuvimos que adelantar los plazos, porque al notificarlo solamente el martes y viernes, 2 días pueden ser terribles. Y si hay un feriado en el medio, entonces desde ese punto de vista hizo mejorar un poco los plazos internamente. Pero a su vez generó un control a nivel organismo que me parece que es muy positivo, porque sabemos que todas las resoluciones salen en el mismo lugar y no como era antes, que cada departamento tenía su registro, entonces el contribuyente le llegaba un acta administrativo que tenía un número y una fecha y había que buscar, y el contribuyente quizás no sabía de qué departamento había salido, de qué relatoría había salido. Ahora todo eso que se queda en el sistema, eso está algo que quizás parece muy básico en el año 2024, no es tan así en las administraciones financieras. ¿Sí? Uno piensa que todas las administraciones tributarias tienen todo interesado y todo tienen por una historia, pero es un botoncito y se dispara. No, es muy complejo. Y manejar los sistemas es muy complejo, las concesiones son muy complejas, las autorizaciones son muy complejas. Entonces, está muy avanzada la provincia de Buenos Aires en cuanto a sistematización, muy avanzada del procedimiento de determinación del sistema, ¿no? Y después, por último, el sistema integral de multas, que es un sistema que nació no hace tantos años, ahora 106 años más o menos, y que al principio podían acceder tanto los agentes de ARBA como los contribuyentes. En un sistema que lo único que hace este sistema es liquidar multas de cualquier tipo, formales, materiales. Entonces, al principio el contribuyente podía ingresar, asociarlo a un expediente si tenía, si no, a una intimación y abonar la multa. Y lo mismo hacían los agentes de ARBA. Debido a algunos inconvenientes o quizás errores al no manejar el sistema que realizaban los contribuyentes y después no se podía imputar bien el pago que habían realizado,
se cerró y ahora solamente lo maneja la autoridad de aplicación. En caso de que un contribuyente quiera abonar una multa, tiene que comunicarse con la persona que lleva el expediente o con cualquier persona que atienda al público y solicitar que se le liquide la multa. Entonces ahí se la pasan por mail o directamente entra al sistema y la pueden abonar, pero no la van a poder liquidar más al contribuyente. Bueno, ahora entrando un poquito ya en lineamiento de la determinación de oficio, acá les cito algunos artículos que tienen que ver con las facultades que tiene el fisco que van de la mano con las obligaciones que tiene el contribuyente. ¿Sí? Básicamente con los deberes formales y las potestades de ARBA, la determinación de la obligación tributaria, de los artículos 48 a 47 van a encontrar lo de las declaraciones juradas, y la famosa lista de diferencias. Esto avanzo por eso lo voy a explicar. Dentro del 48 al 47, el artículo 45 va a determinar cómo se puede llevar adelante esta determinación, si son por debajo y por bajo presunta. En el 46 bis, tenemos todas las presunciones que hay, y en el 47 son algunas presunciones especiales que no se usan en realidad. Y después, dentro, vamos a ver que cuando empecemos con los requisitos de la determinación de oficio, cuando iniciamos esta determinación de oficio, de la mano y en el mismo procedimiento, en la provincia de Buenos Aires se lleva a cabo la inscripción de sumario, y es que hay indicios de la comisión de alguna infracción. Sí, estamos hablando de una determinación de oficio donde hay deuda a determinar, vamos a saber que seguramente como mínimo vamos a tener una omisión, ¿sí? Una infracción formal de la mano. Entonces el procedimiento se hace de manera conjunta. Podría hacerse de manera separada, aunque hay un artículo en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires que no existe ni en Nación ni en el ámbito de la ciudad, que establece que el procedimiento, dice la palabra deberá realizarse la inscripción de sumario junto con la determinación del fisco. Entonces, en principio, que el fisco perdiera, omitiese por el mundo, la circunstancia que fuese, iniciar la inscripción del sumario con la DO, nunca se planteó, pero no sé hasta qué punto podría iniciar después el sumario. ¿Sí? Entiendo que si está en plazo y no se le prescribió, el fisco lo va a hacer igual, pero hay una norma que es clara al efecto, ¿sí? Que no existe en otros códigos fiscales. En Nación tenemos el 74, que si no lo hace conjuntamente, se entiende que no tenía intenciones de sancionar. Exacto. Por suerte esa parte no está en el código de la provincia. También está. Igual en la práctica, en realidad Se hace todo junto. Claro, y se hace sí. todo junto, ahora lo voy a mencionar, pero se hace todo junto además contra la firma y contra los primas facie responsables solidarios también. Porque también te obliga el código. Sí, porque se declaró la nulidad de las determinaciones hechas sin notificarle al responsable solidario. Venía y directamente lo ejecutaba. Y decía, ¿de qué viene? ¿De qué me están? Pero pasó, ¿eh? Pasa de todo. Pasa todo. Bueno, pero función nuestra de los dos lados, ¿eh? De los dos lados, porque si bien yo siempre del lado del fisco, trato siempre que se respeten todos los derechos y todos los principios y realizar un procedimiento lo mejor posible, porque no es la idea recaudar. Con estas resoluciones, ¿no? Son muy largas. Que se realiza la determinación, ¿no? De deuda y también se establece multa. Exacto. ¿No? El tema es que la multa tiene, o sea, una naturaleza jurídica como de penalidad. Entonces, el plazo de prescripción justamente es de 2 años para la multa, y no de 5, de acuerdo a lo que dicen los fallos judiciales, sí, en su gran mayoría. Sí. Bueno, pero eso es otro ese es otro tema. Nadie se da cuenta, pasó. Bueno, no. A ver, tenemos fallos de corte que ya lo sabemos, también todos los que trabajamos en el fisco, claro, lo vimos, ¿no? Y en cualquier ámbito, sin perjuicio de la solidez técnica que puede tener el fallo de la corte, la realidad es que es inviable, y en los municipios me pasa lo mismo, no tengo amigos que trabajan también en el Estado, es inviable que la administración pública pueda hacer una determinación de oficio
y una multa en el plazo de 2 años. Ustedes piensan que nosotros tenemos que establecer la multa, el sumario, en el mismo plazo de la instrucción de la DO. Con lo cual, eso implica desde que se inicia el expediente y se fiscaliza hasta que después se hace todo el procedimiento. No es solamente hacer el procedimiento, dictar un acto, que pasan los 15 días, abrir la prueba, que pasen 30, que pueden ser 60, editar la DO, o sea que se puede hacer un procedimiento en 4 meses, se puede hacer en 4 meses. La DO concretamente, habrá una fiscalización en 4 meses, depende del contribuyente que se trate, es difícil, depende de la complejidad de la actividad, depende si el contribuyente colabora o no colabora, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista práctico, cumplir con los 2 años, muy pocas veces. Muy pocas veces. Muy pocas veces. Es imposible, pero muy pocas veces. Alpha Shipping. Alpha Shipping. El de multa, Alpha Shipping. Lo falló el año pasado. Y después, bueno, en contra de prescripción de 5 años tenemos mucho, pero no estoy aquí para decir eso. Desde Picrosa en adelante tenemos muchísimo. No obstante, voy a tener que dar mi posición, porque no puedo no darla. Yo soy una ferviente defensora de la autonomía del derecho tributario. Si bien estoy de acuerdo con una cuestión práctica de que determinados puntos y conceptos debieran ser unificados por todas las jurisdicciones, pero por una cuestión de facilidad para el contribuyente, porque los grandes contribuyentes, ¿sí?, que ejercen una actividad en las 24 jurisdicciones del país, no pueden tener 24 domicilios fiscales distintos para una jurisdicción, para la otra, si encima los municipios empiezan con lo mismo, muy complejo. Entonces, por una cuestión de hacerlo más simple, yo creo que debería el Estado ir para una unificación de determinadas cuestiones procesales, por un tema práctico. Lo pedimos. Por un tema Digamos, práctico. Pero desde el punto de vista jurídico, entiendo que el derecho tributario es autónomo. Entonces, ¿por qué si tiene la facultad de crear, la provincia tiene la facultad de crear un impuesto, no tiene la facultad de decir cuándo termine? Pero bueno, eso es otra discusión, ¿no? El área de Germán también. Germán está de la mano conmigo. No, yo la otra postura, así que es más, recuerdo haber discutido con Casa, porque digamos varios sosteníamos con el tema de ingresos brutos, si no fuera por, digamos, para quienes estaban fuera del convenio, que el vencimiento ya generaba para el contribuyente el inicio de la prescripción, es decir, que cada periodo fiscal prescribía en forma independiente. Y ahí Casá, bueno, Casá también era un defensor de bueno, lo Sociedad Italiana de local. Beneficencia, 2003. Y él decía, bueno, pero si imagínate, si con cada contribuyente tuviéramos que verificar a ver cuándo le prescribió, bueno, eso podría ser pero antes. eso, no, eso es cierto. Yo creo que del otro lado lo padezco, además del tema penal tributario. Es imposible si nosotros calculásemos la prescripción así. De hecho, ha habido ahora, el año pasado, salieron varios fallos del Tribunal de la Provincia de Buenos Aires en esa línea. Ahora, si nosotros seguimos esa línea, tenemos que calcular la prescripción por cada uno de los contribuyentes. O sea, no tiene nada que ver con esto, pero para comparar la línea, la famosa teoría de convenio sujeto, convenio objeto, hablando de convenio multilateral, ¿no? Es complejo. Es un tema complejo que da para un tema solo, porque de hecho me acuerdo escribimos bastante sobre la inconstitucionalidad de las normas que establecen plazos de suspensión o interrupción para contar los plazos, digamos, más allá del fallo de la Corte, ya hace rato que veníamos postulando, bueno, pero si me vas a suspender, interrumpir, y con esto, y con no, y que empieza a contar desde el 1 de enero del año siguiente, en vez de 5 años, tuviste 20 años. Sí, y ya entramos con la seguridad jurídica y un montón de bueno, pero convengamos que todo va modificándose, porque digamos, más allá de la modificación del Código Civil y Comercial, más allá de Picrosa, que tampoco fue tenido en cuenta por las cortes locales, porque digamos, es Picrosa de la corte, y sin embargo, la corte provincial, bueno, dejaron pasar también como esos 2 años. Pero el tema también es, hoy en día que tenemos la inteligencia artificial, que todavía no funciona como debería funcionar, porque no funciona. digamos, bueno, a veces funciona como debiera, claro, la mayoría no. El día de mañana sí va a funcionar, entonces, digamos, ya esas cuestiones
Porque todo pulmón, y lo digo con conocimiento de causa, el trabajo que hacen los que están del otro lado, es todo pulmón, ¿sí o no? Está pulmón. La verdad que Más allá de lo está pulmón. razonable, sí, porque, más allá, mi equipo me lo puede decir. bueno, digamos que debiera facilitarse también ese sistema. Ahora digamos que- hablando, sí, hablando de inteligencia artificial, perdón que te corté, hay un proyecto que avaló la Corte de Tucumán para empezar a aplicar para desarrollar la aplicación de la inteligencia artificial con, bueno, lo que hablamos en la jornada en la elaboración de sentencias. Se va a empezar a utilizar, ¿ya lo probaron? lo están probando. Qué Lo bien. están Ahora probando. mismo, Lo están o sea, probando. ahora, en algunos casos específicos, como son el caso de demandas de repetición que no alcancen determinados montos, se está aplicando porque, como dice, que hacen una fiscalización acotada, porque vos tenés que declarar mi pueblo, el promotor se da con el 439. Pero en realidad no se aplica inteligencia artificial, son sistematización de procedimientos. Sí, pero Sí. es un sistema digital que... Sí, pero no es, claro, pero no es inteligencia, la realidad es que no hay ningún tipo que se aplica en la inteligencia artificial. No, sí se aplica, sí se sistematizan determinados procedimientos, la idea es que esté todo sistematizado, pero la inteligencia artificial no se está aplicando todavía. Hay proyectos, digamos, que no se aplican. Y ahí hay muchas cuestiones. Si lo hablamos, Secreto fiscal. creo que lo vamos a tener que ir a hablar Re a interesante, Bariloche, ¿no? sí. Si están de acuerdo, vamos todos a Ya la- Eso, ya la eso mejor. es la experiencia en vivo. ¿Viste la experiencia en vivo en la jornada qué patagónica? maravilla. Sí, Bueno. estaba muy diferencia que no existía. Bueno, El tema, no, claro, porque una de las cuestiones que van a empezar a discutirse es qué pasa con el secreto fiscal y la aplicación de inteligencia artificial, porque está cargando la info, pero bueno, eso es todo materia de estudio y de ver. es más, les cuento, adelantando siempre las novedades, con Patri estuvimos hablando que para agosto, el tercer jueves, que es los días de reunión, va a venir Lucas y va a venir también el doctor Marconi del estudio LICBAC a hablar justamente de todo esto de la información. Así que Lucas Gutiérrez seguramente Lo vi. nosotros lo conocimos porque justamente fue compañero nuestro en la especialización en la UBA, así que pero bueno, son los grandes temas que nos Lo que se acompañan. viene. Lo que se viene, Sí, sí. exactamente. Y que la administración lamentablemente va a llegar un poco más tarde. Yo no conocía eso por una vez una reunión así que hizo la FIP, me lo presentó Pablo Corporato. Ah, muy bien, muy bien. Y sí, en el colegio estuvo también Fabi. Así que bueno, Bueno, seguimos. seguimos. Acá les cito en realidad la ley de autarquía de Harvard, que fue en 2017, y es la base que vuelve a repetir en realidad todas las funciones que tienen, especialmente lo que nos interesa a nosotros, el puesto administrativo. ¿Sí? Harvard tiene facultades para establecer actos de alcance individual y de alcance particular. Siempre, cuando hablamos de terminación de oficio, le tiene que firmar para que su competencia sea válida un funcionario que tenga las funciones delegadas de estos administrativos, y no cualquier jefe puede firmarlo. Y entrando ya puntualmente en el proceso, en el procedimiento, y acá les voy a citar, si les interesa, algunas cuestiones que son muy internas, qué departamento lleva cada operación, quién realiza cada cosa, es más Nos interesante interesa porque nunca Claro. sabemos dónde tenemos que ir. ¿Quién la nos puede...? selección no tiene la plata. Para el tema de selección, no tiene que dar la plata. Pero es una sola oficina en toda la agencia que va a determinar, a través de distintos estudios económicos, cuáles son los contribuyentes que tienen determinado riesgo fiscal. Y a partir de ahí, los que tengan mayor riesgo fiscal, que muchas veces son por estudios económicos puntuales, por determinadas actividades, otras veces son por operativos rastreo, otras veces son por intimaciones. ¿Cómo lo eligen? No sabemos. Por todo esto, a veces se ven nichos de determinadas actividades, por ejemplo, billeteras virtuales, ¿sí? Por lo que sucede en la realidad, entonces uno va a estudiar determinadas ¿Y se actividades. publica eso? Vamos a... No se publica, No, no se publica. ok. No, son estudios internos. Okay. Sí, Decisiones. son decisiones políticas. En realidad Perfecto. es política
cuando se crea la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, su principal función es llevar adelante la política fiscal. Entonces, dentro de esa política fiscal es a qué contribuyentes vas a salir a fiscalizar. Hay dos, vamos a ver que hay distintos tipos de fiscalizaciones, pero las más importantes, que son las integrales, surgen de un departamento que es selección de casos. Como les decía, algunas tienen que ver con estudios económicos, con determinadas actividades, y otras tienen que ver con operativos de rastrillaje que se van a hacer y depende con los resultados de esas verificaciones, o con cruces automáticos entre lo que presentó el contribuyente en la provincia, en la ciudad, en nación, salen inconsistencias, y en función al monto estimado de las inconsistencias, el expediente puede ir a una fisca electrónica que es más rápida y de bajo monto, o a una integral donde va a haber un inspector que físicamente se va a presentar en el domicilio fiscal del contribuyente y va a empezar un expediente, ¿sí? En general funciona así selección. Después, una vez que se selecciona, y ahora entramos ya en lo que es fiscalización individualizada, porque en realidad la determinación de oficio se va a llevar adelante en el 90% de los casos después de una fiscalización individualizada. Ahí tenemos todos los departamentos de fiscalización. Acá tienen uno: Morón, La Matanza, Cava 1, Cava 2, Cava 3, La Plata. ¿Sí? Eso cuando hablamos dentro del ámbito metropolitano. Después tienen todos los departamentos del interior, que reportan a otra gerencia, gerencia operativa de interior, donde van a tener departamentos en Junín, en Mercedes, en Dolores, en Mar del Plata. Esos distintos departamentos de fiscalización, que son los que hacen todo el trabajo con el contribuyente de relevamiento de documentación, de elaboración de papeles de trabajo, de actas, hasta que llegan a la proposición del ajuste final y dictan su informe final. Todos estos departamentos son locales. Una vez que se llega al informe final y hay una propuesta de ajuste, ahí empiezan lo que estrictamente es la determinación de oficio, y cambia de área y se va a la sugerencia de relatoría. Hay solamente en ARBA 3 departamentos de relatoría en toda la provincia, o sea, 3 jueces administrativos. Uno está a cargo de todo lo que es interior y 2 de lo que es zona metropolitana. ¿Sí? Departamento 1 y departamento 2. Yo hasta hace poquito era 1. Ah, bueno, ahí hemos ido. Ah, Capitalia de San era Siempre feliz. Avellaneda. Era Avellaneda. Y después pasamos por el casino. No, Por el bingo. Obvio. ah, Bueno, me adelanté. Bueno, entonces después de la inspección, como les decía, pasa la determinación, y ahí entonces todos los expedientes van solamente a 3 departamentos. Esto es lo que les contaba recién, cómo se seleccionan los casos. El departamento se llama de análisis y selección de casos. Hay uno solo y está en La Plata. Fisca tienen muchísimos departamentos, y determinación de oficio solamente 3 departamentos. Los tipos de fiscalizaciones que hay. Básicamente las más importantes son dos. La fiscalización integral, que en realidad es cuando se hace un proceso de revisión y de control orientado a detectar desvíos que no necesariamente tienen que ver con la falta de presentación de documentación de contribuyentes, ¿sí? Muchas veces los procesos más grandes responden a diferencias de criterio, desvío de base imponible, por ejemplo en ingresos brutos, desvío de base imponible en el caso de los contribuyentes de convenio multilateral, interpretaciones, deducciones de base imponible, que muchas de estas están asociadas después, se pueden redundar en algún tipo de denuncia por la comisión de algún delito de penal tributario también. Y las electrónicas son procesos mucho más cortos, que ahí no hay una relación personal con el inspector, y no se tratan concretamente después, a veces, depende del tipo en realidad, de una determinación de oficio. Algunas acotadas, como por ejemplo diferencias de alícuota, va a ser un procedimiento muy rápido que a veces ni siquiera denota una inspección, ¿sí? Se hace directamente por sistema, y va a la determinación de oficio, porque el contribuyente pueda defender ese actuar, que en los hechos es muy difícil, ¿no? Porque si uno declara una alícuota diferente a la que exige la ley, la defensa la simula, que no existe, pero bueno, igualmente se abre el procedimiento de determinación de oficio y tiene el plazo que corresponde al contribuyente para ejercer su derecho de defensa.
Y esas básicamente son las mayorías que realiza la provincia de Buenos Aires. Después hay otras que estaban realizando que tienen que ver con ir a ver una actividad puntual. Entonces no se va a ver al contribuyente y a fiscalizar toda la documentación para analizar, por ejemplo, todas las actividades que hacen, sino que va a haber determinada cuestión, por ejemplo, en el caso de los supermercados, si se deducen notas de crédito o cómo liquidan la venta de carne, por ejemplo, se me ocurre, cosas muy puntuales que responden a un estudio económico que se hizo o a un estudio de determinados contribuyentes donde se determina, se empiezan a visualizar pautas de declaración. Entonces el fisco va a ver puntualmente eso y estos procedimientos sí son muchos más rápidos, porque después la determinación de oficio en sí es lineal, hay un solo agravio que puede realizar el contribuyente, lo hice, no lo hice, digamos. Entonces, en eso están trabajando bastantes las jurisdicciones locales, uno por el tema de que el procedimiento se hace más rápido y otro porque puede redundar también, debo decirlo, no les obliga en una recaudación más rápida. ¿Sí? Una fiscalización integral generalmente es recurrida, va al tribunal fiscal, pasan años, a que este acto que firme, por el monto que sea, puede llevar 10 años hasta que ingrese el dinero al fisco, en el caso de que no, el contribuyente no conforme. En cambio, un procedimiento acotado, quizás en un año se hizo absolutamente todo, y incluso título ejecutivo, ¿sí? Y en 2 años o menos se puede recaudar. Y aparte de esto, uno dice, bueno, pero me hicieron esta determinación, no la recurrí en tiempo y forma, ¿y qué podría hacer el contribuyente si no tuvo tiempo para...? ¿Para presentar la queja jurada? Bueno, pongámosle que no fue porque la presentó, No, pero hay le faltaba... hay una cuestión que se trabaja y es que justamente por esto del principio del informalismo a favor del administrado, del formalismo atenuado a favor del administrado, siempre que el procedimiento no esté cerrado, es decir, que no se haya dictado la determinación de lo que la que te determina, la DO, famosa DO que hicimos nosotros, sancionatoria, si sucedió ese acto, ya el departamento en la relatoría pide competencia, con lo cual no puede reabrirlo. Ahora, hasta tanto no se haya dictado la DD, cualquier presentación que haga el contribuyente en cualquier etapa del procedimiento va a ser considerada. De hecho, y eso doy fe, mientras yo estuve en la relatoría, todo se tenía en cuenta, incluso, y me ha pasado más de una vez, mandar el acto de registro, en el medio te cae el descargo, luego lo tenés que frenar, o sea, analizar el descargo, quizás abrir la prueba, rehacer todo lo que hiciste o anular lo que hiciste, porque el descargo te lo presentaban en otro lado, alguien se olvidó de cargarlo el sistema y no. Entonces, una vez que se notifica la DD, ya está, se pierde competencia y sigue el curso normal. Lo que sí puede suceder es que se notifique la DD, que vaya a premio, por ejemplo, al departamento, en realidad, que no va directo a premio, va al departamento que emite el título ejecutivo para después ir a un premio. No es automático esto, puede pasar fácil un año y pico, y que el contribuyente en el medio diga, yo quiero pagar, antes de que salga la justicia, antes que venga honorarios el mandatario, etcétera. Bueno, eso sucede sin problema, el contribuyente puede pagar, ya sea en plan de pago, ya sea con presentación de declaraciones juradas, o incluso por el sistema, informa y el expediente se archiva, paga la multa que corresponde, con todos los intereses que corresponde, y en el caso de que sean agentes de recaudación, con los recargos, ¿no? O sea, tiene que tener la deuda completa, o al menos el plan de pago. Entonces ahí el expediente se archiva. Y hay opciones. Hay opciones. Hay opciones. Bueno, estábamos en la etapa de la fisca. ¿Qué pasa cuando termina la fiscalización? Bueno, pueden pasar distintas situaciones. Una es que el contribuyente esté de acuerdo con el ajuste, entonces decimos que el contribuyente conformó el ajuste. Y ojo con esto, porque hace varios años que salieron resoluciones normativas que reglamentaban distintos planes de pago, que no sé si han escuchado hablar de el conformado sin allanamiento. ¿Alguien escuchó? Bueno, el conformado sin allanamiento, que ya desde el punto de vista técnico no me gusta, se conforma con el allanamiento, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto en la práctica? Que para frenar los intereses, el contribuyente paga la deuda que se le está reclamando, pero tiene derecho a seguir discutiendo. Entonces, ya no se va a determinar la deuda, porque en realidad ya la pagó, excepto que sea parcial, entonces se va a determinar la parte que tú hiciste,
pero el contribuyente sigue, se frente a agravio, puede pedir prueba, etcétera, y el fisco va a seguir con ese procedimiento como si no hubiese abonado. Un montón de casos, en realidad, porque es la reglamentación del plan de pago. Todos los planes de pago que existen pueden ser con allanamiento o sin allanamiento. Entonces es muy importante que cuando hacer un plan de pago, ustedes como abogados vayan a ver cuál es la letra chiquitita, ¿sí? Cuáles son las opciones que tienen. Ahora, también debo decir que la mayoría de los planes de pago que permiten el conformado sin allanamiento implican la renuncia a la prescripción. ¿Sí? Entonces, ahí cada uno valorará qué le conviene a su cliente, ¿no? Yo entiendo que siempre conformado sin allanamiento, si no quieren dejar asentada un criterio para el fisco, conviene. Están discutiendo una cuestión de derecho, pero bueno. No, lo que pasa también es que esos planes importan la innovación, entonces, Exactamente. y el reconocimiento de la deuda, y por ahí estaba prescrita, y por ahí un montón de cosas. Y la La rehiciste gente, renacer. claro, y la gente no lo sabe, se cree, pero ¿cómo? Si yo hace 10 años y no lo pago, ¿por qué? Porque en nuestro país tenemos esa costumbre, me meto en un plan, después me meto Sí. en el otro, no sé ni qué me tomar. Sí, de hecho hay muchos informes técnicos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires donde establecen, por ejemplo, después están en las instituciones, bueno, yo reconocí, ingresé un plan de pago, debía no sé, 1.000.000, ingreso por 800.000 pesos. ¿Qué no ve? ¿Los 800.000 pesos o el millón que me están reclamando? Esa es otra discusión. Hay informes técnicos que son muy viejos, 90 y pico, pero que al día de hoy se siguen aplicando. Esa es otra discusión. Pero yo estoy, o sea, perdón, ¿no? Yo estoy convencida, ¿no? Que hoy día, ¿no? Con las nuevas tecnologías, la digitalización, que bueno, ¿no? Que no se te olvidó de llevar adelante la provincia de verdad, que todavía sostenemos el soporte de papel, pero que se debería quizás ir simplificando y ir hacia procesos más rápidos, Sí. porque hoy día tenemos un cambio que es completamente mutante. Sí, Entonces, bueno, hoy por no hoy podemos tener procesos de Tan largo. hace 2 siglos atrás en la época del código. Sí, bueno, esto lo tengo que decir, no lo sabía, pero hoy por hoy la relatoría, el stock que se ha sacado de expedientes el año pasado de determinaciones de oficio en ARBA es impresionante. De hecho, ustedes saben que hay un artículo 161 que establece las listas cautelares de suspensión. Hay una que se aplicaba mucho el año pasado, que era la suspensión. Cuando el expediente está próximo a prescribir y se notificaba la disposición de inicio dentro de los 6 meses, ¿sí? Antes de que prescribiera, generalmente en julio le calculamos la cuenta, eso estableciera una causal de suspensión por, en los hechos, casi 6 meses más. No está así redactado, pero en la práctica, Sí, cuando sí, uno sacaba sí, la cuenta, claro era que casi sí. 6 meses más. Bueno, el Tribunal Fiscal empezó a fallar en contra de eso desde el año pasado. ¿Qué hicimos? No se aplicaba suspensión, hay que sacar todos los expedientes. Todos los expedientes eran muchos, hablábamos de cientos de expedientes con un plantel de no mucha gente. Y expedientes, por ejemplo, área metropolitana, maneja expedientes, son complejos, ¿sí? No son acotadas de diferentes alícuotas. Hay expedientes muy complejos. Bueno, se sacó absolutamente todo. Hoy por hoy las relatorías, yo me fui y no pude disfrutar, debo confesar, no pude disfrutar las relatorías ahora. Están no están trabajando prescripción, están trabajando con expedientes de periodos más cercanos. Entonces, eso sería lo ideal. Pero en la práctica también hay que decir que estamos hablando de más de 500 inspectores que generan expedientes entre todas las relatorías. Yo creo que hoy son 50 relatores que pueden hacer ese nivel de expediente, ¿no? Hay más relatores, pero estamos hablando de expedientes complejos. Entonces es inevitable que exista un cuello de botella. Por eso, cuando se generan muchos expedientes de fisca, tarde o temprano, con el correr del tiempo, si no aumenta la planta de relatores, el número que maneja cada relator pasa a ser inviable y se trabaja siempre con la prescripción. Por suerte, hoy no existe esa situación en la provincia de Buenos Aires, desde el año pasado. Sí existe en Cava, debo decirlo. Yo creo que la mayoría de las administraciones tributarias de grandes jurisdicciones trabajamos con la prescripción.
Pero bueno. Contrarreloj, a ver, yo A contrarreloj. con AFIP Sí, también. a contrarreloj. AFIP tenía, cuando yo era chica, estoy más grande ahora, pero en todas las carpetas decía vencimiento y todo, prescripción Todo urgente, inminente, todo todo. Uno iba caminando por los Urgente. Esto lo tenés que escritorios y firmar ya. ¿Cuándo te siempre, escribe? Mañana. claro, Bien, y hay son que las 3 de la tarde. notificarlo. Ok. ¿Y cómo se notifica? Por eso también No, los trabajamos efectos. en ciber. Sí, trabajamos en Y ciber. convengamos que el sistema informático todavía no ayuda a nadie, ni siquiera a No, los muchas veces no profesionales funciona. en los expedientes judiciales. A ver, tengo que pegar la foto, no, doctora, algo más chico porque no podemos subir tanto al sistema. Así que, Sí, bueno, pero bueno. eso. Bueno. Y conformado, retomemos, que seguimos en finca, todavía no empezamos con la de vos, pero esto me parece que estas son las cosas Sí, que, lo que nutre, es fundamental. No lo dice para que nadie. tengan Esto que paciencia, para que decimos tengan paciencia cuando nosotros, vayan a la relatoría también. y bueno, el Pero bueno. respeto mutuo, porque no es uno contra otro. A veces realmente hay una cuestión de interpretación, hay una cuestión Sí, que... y muchas veces también hay una cuestión de política social, sin perjuicio de que uno piense a nivel personal, y siempre en el ámbito de la ley, ¿no? No estamos hablando de hacer cosas que no correspondan desde el punto de vista legal, que sean técnicamente un desastre, pero nosotros como abogados sabemos que siempre tenemos dos líneas, siempre más, tenemos muchos lugares para defender una postura, una posición. E inevitablemente hay una política fiscal marcada, que si está dentro de los parámetros legales, hay que seguir, eso también, ¿no? Bueno, entonces, conformados o no conformados, ¿por qué es importante que la fiscalización, esto va de la mano con la notificación del famoso artículo 48, perdón, del Código Fiscal? Que antiguamente este artículo se modificó, tuvo una modificación importante en el año 2004, porque esta vista de diferencias, que no es la vista de diferencia de la 11683 el inicio, esta es una vista de diferencia que es una liquidación, una hojita. La prevista. Exactamente, la prevista, que se notifica cuando debe y no se explica nada más. Esto era obligatorio hasta el año 2004, deja de serlo en el 2004, pero se sigue aplicando. ¿Por qué se sigue aplicando? Porque el contribuyente, cuando se noticia de que el expediente se terminó la fija y que va a pasar a la relatoría, tiene la opción de conformar y esto le va a producir una reducción en la multa. En función al momento en que conforme se va a ir reduciendo la multa. Si conforma antes del inicio del procedimiento, la reducción es un tercio del mínimo legal. Entonces, depende del ajuste que estemos hablando, es un montón. Si conforma desde que se inicia y dentro de los 15 días para presentar el descargo, la reducción va a ser de 2 tercios. Si se conforma después de que se dicta la DO o después que venció el plazo de los 15 días, la reducción va a ser del 5. Entonces, cuando hablamos de ajustes millonarios, es una diferencia importante. Y para el cliente hay que decírselo también, porque digamos, ahora, y te salva de todo esto y de todo lo que va a venir después, y de todo, claro, no como el contador que dice, sí, bueno, no digo nada, el contador y también, ¿no? Bueno, con esto que decíamos hace un ratito del conformado sin allanamiento, cuando se paga el impuesto, la multa general queda pendiente, ahí no pagan la multa, la siguen discutiendo y ven después, porque la multa no genera intereses, por lo tanto el acto quede firme y pasen 15 días más. Los intereses en la multa se empiezan a generar recién en los 30 días hábiles desde que se notificó el acto determinativo, que quedó firme. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿qué sucede cuando conforman sin allanamiento y paga la multa? Bueno, uno entiende que se confundió y que apretó mal el dedito, pues si pagaste una multa, que decir que te allanaste. Eso es algo clave, y mucha gente, y lo digo también para los contadores, que hay algunos, no saben la naturaleza penal, así que yo no tengo que, por eso tiene efecto suspensivo cuando yo voy apelando. Pero una vez que la pagué, fuiste, listo, conformaste, la pagaste, hay que estar atento. Sí, Muy bien, importantísimo dato. Hay simuladores igual, ¿eh? Sí, Se puede simular, sí. Pero hay que estar atento. Bueno, ¿qué sucede si no lo conforman en la mayoría de los casos? Pues ahí sí entramos a la famosa determinación de oficio, ¿sí? Otra cosa que le puedo decir de la práctica del conformado y no conformado, cuando el expediente se conforma, equivale esa conformidad a la presentación de una declaración jurada. Entonces el expediente automáticamente va a archivo. Ya no pagaron interés y demás, el expediente automáticamente va a archivo, porque es como si hubiese presentado declaración ¿Vos jurada. querés cortar un poquito y tomar quieras. algo? Porque como vos ¿Y quieras. después seguimos? Sí, quieren 5 minutitos, Ok. cortamos, tomamos un cafecito Dale, ahí, dale, buenísimo. y terminamos ya en un ratito más.
Perfecto. Una hora. Sí, 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 lo que Bueno, no, ya, pero si quieren tomar o ir al bar, estamos 5 minutitos, no más de eso, así bueno, espectacular. Acá también, sí, para que te traiga un cafecito más no, caliente. bueno, Sí, bueno. vamos a cortar un segundito. Hola Mirta, qué lindo verte por acá. Saludito Mirta, qué bueno. Bueno, después vamos a compartir el PowerPoint también, a todos, porque por acá no se ve. Después el Gracias. PowerPoint lo compartimos. Vamos a Gracias. tomar un cafecito y volvemos en 5. Ahí. Ok. Qué divino. Me parece que está por acá, Patricia. Tendrías que preguntarle a... Sí. Sí, una chica de allá. Esto lo tienen ahí. No, estaba buscando, viste, no, yo te la di para que vayan anotando. ¿Dónde quedó la hojita? Capaz que la tiene ahora. No se puede acá. Se pasaron de sí, el otro la cosa. No, no. No, no estaba. Para eso
Yo dije, ¿Querés que hagamos otra? Hacemos otra. ¿Sí? ¿Tenés hoja ahí? vamos a empezar a parar. No somos tantos de esta hoja. No, qué raro. Para ti lo mismo ahora. Sí, vamos a anotar a todos que faltan. ¿Alguien más? Sí, pero igual sacarle una foto y la dejamos acá por las dudas a las chicas. ¿Eh? Voy a sacar una foto y te la puedo etiquetar. Claro, sí, sí, sí. Porque ellos dejan anotado. Bueno, ahí estamos. ¿Alguna preguntita? Bueno. ¿Alguna pregunta a alguien? ¿Alguno? ¿Algo? ¿Nada? Todas, muchas preguntas. A ver, ¿qué pasó? Aportar al fisco determinadas áreas. Este contribuyente sufrió un montón de retenciones, factura al Estado, factura por proceso escolar. Bueno, se te paga los honorarios con un título efectivo, se determinó la deuda, porque facturó. El tema es, no sabe cómo le queda todas las retenciones que cuando le hacen la determinación de oficio no le toman las retenciones que sufrió. Hubo un ajuste de toda esa cuenta. Exactamente. Todo ese saldo que le quedó porque... ¿Y por qué no se lo tomaron? Hay que ver cuál es el fundamento por qué no se tomaron esas retenciones. Y qué pasa que... No estarían en la base, porque en general... El Consejo no lo emitía los certificados, pero no los cargaba en el sistema. O sea, No le importaba. tenía los fondos, el organismo, Y no estaba, los depositaban. Y por eso. Pero él tiene los certificados. Lo que pasa es que ahí son dos cosas distintas. Ahí hay una defraudación que hizo el organismo, que funciona como agente, bueno, lo vemos si querés en privado. Porque el contribuyente, en realidad el contribuyente fue retenido o percibido. Entonces el pago a cuenta es válido para él. El tema es que no, si el agente, el régimen de percepción debe ser. El agente que no percibió, no ingresó la plata al fisco,
y la declaró, ese dinero desde el contribuyente lo tiene una persona que no es el fisco. Desde el fisco no lo va a considerar en toda cuenta que nunca ingresó. Por más de que no certificado, como se lo ocurrió. Y exactamente, porque ahí lo que tiene el contribuyente es una acción contra ese tercero. El régimen de percepción en realidad es adelantar ingreso de contribuyente. Claro, nunca ingresó esa plata al fisco. El fisco chequea la declaración jurada de la gente y no la tiene. Se queda pagos, no los tiene, no puede validarlo. Excepto, y hay que ver igual cada caso puntual, que hubiese una denuncia penal en el medio y que se considere válida la documentación, entonces ese es el tema. Pero en principio general, el pago no existe, el pago a cuenta no existe. Seguramente, bueno, seguramente por eso es el ajuste, por eso es una omisión, tampoco es una salvación y una colectiva. Inclusive tampoco le tomaron los pagos la compensación, y justo hablé con la gente fiscal, no le tomaron la compensación de lo que cuando le depositan, vamos, le cobra, y tampoco le tomaron ese cómputo. Lo que pasa es que debe ir toda la mano, porque nunca entró, si no entró el pago, estamos hablando de la compensación, con ese mismo pago que no entró, el pago entró. Sí. Pago entró a la cuenta del contribuyente. Tenía que recibir 100, recibió 90. Sí. Sobre los 90, no le tomaron una compensación tampoco. El banco le cobra un porcentaje. Sí. Por la alícuota, por liquidar, el 2,5. Entonces, ya con lo que le cobra el banco, ya compensa lo que él tiene que ingresar. Aparte de lo que lo detiene el organismo público. Sí. O sea, tendría mucho saldo a favor. Y eso no lo reconocieron. Bueno, habría que ver por qué. No lo reconocieron ninguno de los dos. Bueno, habría que ver. Y la retención del banco, ni lo que es. La del banco, claro, porque es automática y tiene que federar. Y bueno, habría que ver cómo bueno, hizo el planteo y todo eso y cómo quedó. Pero vamos, porque bueno, ahora va a hablar. Todo eso en realidad, claro, todo eso se verifica, los pagos, base de datos y declaraciones se cruzan contra las declaraciones juradas, si hablamos de percepciones y retenciones. Ok. Decía, eso generalmente se cruza con las declaraciones juradas de los agentes. Hay que ver cada caso, ¿no? No presentó ninguna, la declaración jurada la presentó en serio. Entonces, bueno, le determinaron el oficio, le determinaron también, yo la tengo y todo, también, todo lo que nos pidieron, ya sea el banco y el organismo, todo con la atención. Si querés, después vemos. Bueno, íbamos a empezar en la determinación de oficio propiamente dicha, que es artículo 103 en adelante del Código Fiscal. Bueno, los dos principales objetivos del procedimiento de determinación de oficio tienen que ver con constituir una garantía para el particular, es decir, para que se pueda defender. En realidad, la determinación de oficio es como un juicio por entidad administrativa, ¿sí? Se deben respetar los mismos principios. Y el proceso es muy similar, el procedimiento en realidad, para ser más preciso técnicamente. Y otro objetivo principal también es asegurar el interés fiscal, la satisfacción del crédito público. ¿Sí? Si no se lleva adelante la determinación de oficio, el fisco no va a poder hacer propio ese crédito fiscal que existe en cada vez el contribuyente. Pero también hay otros objetivos que tienen que ver con ordenamiento, con crear una etapa conciliatoria con el contribuyente. Cuanto más determinaciones de oficio se conformen, menos son los expedientes que después van a pasar al tribunal fiscal y menos los que llegan a la justicia. Entonces también es que no lleguen tantos expedientes a la justicia. Eso por un lado, una cuestión de orden público si se quiere. Pero es muy importante, y vuelvo a insistir, que el contribuyente se pueda defender. Entonces, es el único momento en la sede administrativa, en realidad el principal momento que tiene para defenderse es la determinación de oficio, porque después en el tribunal fiscal o en la justicia se van a tener que basar del expediente que se hizo en la determinación de oficio, sin perjuicio que después se puedan dictar medidas para el proveer o que el tribunal fiscal pueda abrir la prueba de nuevo y demás. Todo lo que no fue que existía, no fue ofrecido en
la etapa de la determinación de oficio, estos 15 días que vamos a ver acá, después no se podrían ajustar en principio, por ejemplo, en el Tribunal Fiscal. Justo que está el doctor Dinico es el director del Instituto de Derecho Canónico y Eclesiástico, nos hace referencia y nos comparte, después lo vamos a compartir también, casos en donde, por ejemplo, le hacen la determinación al establecimiento, al colegio, en vez de hacérselo a la diócesis. Entonces, justamente ahí habría un problema contra la identidad del sujeto, y eso, claro, hay que resolverlo en esta instancia, porque si no se resuelve en esta instancia, ya después es un... Sí, después en la práctica aparecen muchas cuestiones que a veces hasta deberían cerrarse por confusión. Cuando el mismo sujeto en realidad pasa a ser de acreedor. Pero bueno, no sea la determinación de oficio que estamos hablando, pero en la práctica después se pueden dar muchas cuestiones más complejas de resolver, porque quizás uno lo ve muy claro desde el punto de vista teórico, pero en la práctica ya, bueno, ¿viste cómo resolvemos? La ley no lo dice, por la resolución no puede salir. Bueno, esta es la parte interesante, donde uno tiene que empezar a crear de los dos lados. Bueno, ¿cuáles son los principios en realidad que entran en juego en la determinación tributaria? Bueno, los principios fundamentales y principales de todo procedimiento, y las garantías sustantivas, que son principio de igualdad, principio de legalidad, a rajatabla en materia tributaria, ya sabemos siempre, principio de razonabilidad y justicia, que está muy relacionado con los principios objetivos de cero IVA, escuchado, que ahora vamos a ver, tener que el contribuyente tenga derecho a una resolución fundada en cuanto a por qué se determina la deuda que se determina y en base a qué normativa se determina, y el principio de defensa, que se puedo asegurar que en ARBA esto se cumple hace muchos años, que se abran casi todos los expedientes a prueba, que no se presente una prueba si realmente es conducente para llegar a la verdad material, ¿sí? Incluso cuando está próximo a prescribir, ¿sí? Quizás no se dan los 30 días, pero se dan 15, se dan 10, no se va a cerrar. Contados con los casos de los dedos en los últimos años, 10 años para acá, que se cierre un expediente cuando hay prueba que merece ser producida. Bueno, eso es importantísimo, porque eso también, como decías vos, bueno, que se presente después el recurso, lo miramos, tiene que ver al derecho administrativo, y es poder corregir los propios actos de la administración y no generar un perjuicio para la masa de contribuyentes, que son los que en definitiva terminan pagando los costos de los juicios innecesarios o mal hechos. Y que de hecho sucede, porque no solo el fisco está para determinar de oficio, muchísimas veces pasa que se devuelven las actuaciones a fiscalización con una medida para nosotros ver, porque el juez administrativo detecta que hay algo que no está bien fundado o que le falta información para después poder dar sustento normativo a determinado ajuste, o porque en realidad ve que hubo un error, entonces se devuelve para que se corrija ese error. Eso pasa a menudo, no es que no sucede. Es otro de los objetivos que tiene el procedimiento de determinación de oficio, que el propio fisco pueda rever sus actos y pueda corregirlos antes de generarle un perjuicio al contribuyente. Y sin perjuicio de que si se abre o no a prueba, es muy importante, ahora sí son ustedes del otro lado, que el contribuyente, a través de su abogado no, recordemos que no es obligatorio el patrocinio letrado para llevar adelante la sustentación de la determinación de oficio. Por eso uno de los principios característicos del procedimiento administrativo es el informalismo a favor del administrado, o como yo les decía, hace varios años ya se habla de formalismo atenuado. Y esto va de la mano que no se necesita el patrocinio letrado para sustanciar este procedimiento, para defenderse. Entonces es lógico que el contribuyente no tenga determinados conocimientos. Igual vuelvo con la idea, ya este informalismo es cada vez más pequeño, cada vez la administración es más exigente con la forma. Bueno, yo he tenido causas de denuncia de ilegitimidad, no por ahí ARBA, pero sí en el orden nacional, que me lo han... Ají tampoco, no me digas, a partir de ahora. Ahora la sí, claro, ella se cambió de equipo de fútbol. Bueno, Y después, tengo mis pero era principios, mismo, si no te gustan, tengo no, otros. pero uno continúa porque tiene Sí. que ver con la trayectoria, con el profesionalismo, por eso digo del trabajo y de cada uno, ¿no? La honestidad profesional, porque es un costo también, muchas veces para quienes están dentro. Es un precio. Es un precio que uno decide pagar. precio, es un precio, pero digo, nosotros que somos especialistas, la gran mayoría de los que están acá en materia tributaria, tenemos que incentivar
a que el contador, ¿no es cierto?, y el contribuyente se asesore con el especialista, porque el no es abogado. lo mismo. No es Porque no es lo mismo, ni siquiera hay muchos contadores, y digo, nosotros trabajamos en conjunto, que no saben impuestos, ¿sí o no? Sí, además, bueno, Como es una abogados un materia, montón, a pero ver, es hay una materia contadores. súper interdisciplinaria, ni los abogados como los tributarios, tiene un contador, ni el contador lo puede hacer sin el abogado, y me parece interesante trabajar en conjunto y que cada uno respete su ámbito. Si vamos a expresar agravios, Es equivalente. exactamente. Pero en esta etapa No es lo mismo. donde empieza la fiscalización y que muchas veces se pasa por encima y todo lo demás, y bueno, arreglamos o la moratoria, se pierden un montón de defensas, se pierde un montón de información, Exactamente. que es fundamental para la defensa del contribuyente, que muchas veces hasta se autoincrimina. Lo que sí, tal cual. Bueno, justamente a eso iba. Según lo que dice el Código Fiscal, la determinación de oficio es el momento que se tienen que presentar y ofrecer todas las pruebas, excepto que sea algo de hecho nuevo o alguna cuestión que esté relacionada con la legitimidad del acto que determina la deuda, después en el Tribunal Fiscal no puedes presentar nada más. Quiere decir que si omitiste analizar una prueba y ofrecerla, después no podrías hacerlo. Ustedes me dirán, bueno, pero en la práctica eso no ocurre. Es cierto, en la práctica eso no ocurre. ¿Y qué hace el Tribunal Fiscal cuando le llega alguna prueba que entiende que puede resolver la cuestión de otra manera, pero que no se presentó en sede administrativa? Para no violar la legislación y para ver cómo adecuarla sin afectar el derecho del contribuyente, pero sin tampoco dejar de cumplir con la demanda legal, y en general dicta medidas para mejor proveer. ¿Sí? Pero la realidad es que el momento oportuno son los 15 días donde tiene que presentar la documental, que esto es otra importante. La documental no se ofrece, la documental se presenta, excepto que esté en poder de un tercero. Entonces yo ahí tengo que decir qué tercero tiene, porque yo no la puedo traer acá. Y el resto se ofrece, ¿sí? Que supletoriamente, acá sí que el Código Fiscal no dice cuáles son los medios probatorios, y supletoriamente vamos a avanzar, supletoriamente vamos a ir con el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires en este caso, ¿sí? Lo que hablábamos al principio, el inicio de la determinación de oficio en Provincia de Buenos Aires no solo va al contribuyente, sino va a los presuntos responsables solidarios. Si es persona humana, bueno, no vamos a tener problemas, no solo. Si es una asociación indivisa, vamos a tener que ver si hay declaratoria de herederos y ver cuáles son los herederos, y se inicia directamente a los herederos. Sí, acá sí es sin sustanciación de sumario, porque aplicamos principio de personalidad de la pena. Pero si es una persona jurídica, que son la mayoría de los casos de los grandes contribuyentes, o una A, una U, una A, etcétera, ahí vamos a tener que ir en el mismo inicio, en el mismo procedimiento, contra todos los prima facie responsables solidarios, ¿sí? Y esto es así porque el 103 se lo pone como deber, no tiene opción el hacerlo. En los casos donde se efectúa esta amanda es porque se inicia el seguimiento contra los solidarios y uno de repente trae un acta donde dice, no, fíjate que yo renuncié y lo detectaron a tal. Y esta documentación no está en el expediente. Entonces ahí el fisco se noticia esa situación y por fuerza separada inicia una instrucción de sumario a ese presunto solidario que había quedado fuera del principal, digamos, de la determinación. ¿Sí? Pero es el único caso. Y recalco esto porque es una diferencia con la 683, que se hace el procedimiento primero al contribuyente, se lo intima y cuando no paga, recién ahí se va contra los responsables solidarios. ¿Sí? Esto no sucede en Provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener esta disposición de inicio, según lo que establece el 613? Bueno, todo lo que sea necesario para individualizar al contribuyente, básicamente. ¿Sí? Nombre de razón social, número de inscripción, quit, domicilio fiscal físico, me refiero, ¿sí? Porque ustedes saben que el electrónico es un algoritmo. Periodos positivos cuestionados, fundamental, porque esto me va a delimitar cuál es el tope o el tiempo de documentación que me puede pedir el inspector cuando me vaya a fiscalizar. Por ejemplo, si yo estoy fiscalizando año 2020, cierros todos contables en junio del 2019, el fisco no me puede pedir documentación del 2015. ¿Y por qué esto es importante? Ustedes dirán, bueno, no importa, no se la doy, listo. Es importante porque si yo le entrego documentación al fisco, están autorizados. Si yo incumplo 2 veces o más
determinada información de entregarle al fisco, el fisco me puede iniciar un sumario por resistencia pasiva a la fiscalización. El sumario por la presunta comisión de la infracción formal, una de las más comunes o de las que usan los inspectores para presionar al contribuyente cuando no les da documentación. Realmente hay contribuyentes que no dan documentación. Entonces, el contribuyente tiene que saber cuál es la documentación que está obligado a entregar. Y eso va a estar delimitado por el periodo fiscal, básicamente, porque toda la documentación contable o financiera que tenga el contribuyente va a estar de alguna manera relacionada con la configuración del hecho imponible de un impuesto. Y entonces, lo único que yo puedo mirar, en realidad, es el periodo fiscal. Entonces, esto es fundamental. Esto surge no solo de la disposición de inicio, sino de la hoja 1 del expediente, que es el formulario 269, y que también va a establecer estas mismas informaciones, estos mismos datos. Ahora, ¿qué tiene que tener la disposición de inicio que, por ejemplo, no tiene un formulario, no tiene la lista de diferencia del 48? Los fundamentos en derecho, tiene que estar motivado, es un acto administrativo, entonces tiene que ser competente, tiene que estar motivado, quiere decir que cada ajuste yo lo tengo que fundar en eso, pero en derecho, ¿sí? Y firma, es algo que curiosamente no dice el 113. Cuando ustedes vean tranquilos el 113, que en realidad es casi todo el procedimiento, excepto los requisitos de la última resolución, nunca habla de firma. Pero vuelvo con lo mismo. Estamos hablando de un acto administrativo que tiene que tener competencia. Inevitablemente la competencia le va a tener que dar la firma. ¿Sí? Si alguna vez reciben una ADO sin firma. Y la competencia. En ARBA no es tanto el problema en las citas, ¿viste? Ha sido terrible. No, porque como les decía, de acá, de allá, y sí. la competencia está bien delimitada y no hay tantos jueces administrativos en ADO. Entonces, No, es sencillo. claro. Digamos, para el pasado de disciplina hasta con un cuchillo, ¿no? Porque no lo contribuye. Sí, en los frigoríficos ha habido gente encerrada en cámaras frigoríficas. Actividad de riesgo. Vos ves que yo pensaba, digo, bueno, esto sucede ahora, como hay gente que todavía no da la información a los organismos y se está pensando desde hace tiempo, hasta mismo la OCDE lo ha planteado, de ir a inspeccionar la nube. O sea, estamos con este desfasaje de una cosa y de la otra. El otro día justamente estábamos viendo el impuesto a los juegos electrónicos, Claro. ¿no? Y bueno, y cómo se hace toda la inspección esa que es Claro. toda electrónica y los organismos autorizados. Cambió el mundo, ¿eh? Exactamente. Y ahora el desafío de las administraciones es ayornarnos y estar de acuerdo con el mundo que va mucho más ligero que la administración pública. Y en percusión de eso, las bases de datos están relacionadas y siguen los convenios de información entre todos los organismos, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la DO, que sigue siendo en papel, más allá de los sistemas operativos, los tres básicamente infracciones más grandes que van a encontrar son omisión y defraudación, que son materiales, y después todas las formales, la mayoría que van de la mano con la determinación de oficio, la falta de inscripción en tiempo y forma, la falta de presentación de declaración jurada y la resistencia pasiva de la fiscalización. Hace tiempo que la resistencia pasiva se hace de manera separada, pero nada impide a que todos los sumarios se instruyan junto con la DO. Si el juez quisiera, puede hacer la DO y en el mismo acto administrativo hacer omisión, hacer declaración, hacer cualquier infracción formal. Nada le impide. Por una cuestión de simplicidad, las formales se separaron, excepto que sea solamente una multa por una falta de presentación de una declaración jurada o demás. No he visto, yo por lo menos de mi experiencia, infracciones por resistencia. Hay cada vez menos, cada vez menos. La realidad es que se dejaron de hacer en la pandemia. Ahora quizás vuelven, pero en la pandemia. Son buenos los clientes, no hacen tanto. Sí. Esto lo voy a decir, hay una cuestión de practicidad, esto es una opinión personal, pero la resistencia pasiva, hay dos cuestiones. La resistencia pasiva bien configurada tiene que ver cuando vos encontrás al contribuyente y el contribuyente no te aporta documentación que sabés que existe. ¿Sí? Primero, una resistencia pasiva con alguien que no se encontró está mal configurada. ¿Cuándo se configura? Cuando el contribuyente en dos unidades se niega, no aporta determinada documentación que tiene. Si el contribuyente te dice que no lleva libros, no lleva libros.
Claro que vos se lo encuentres en un Listo, allanamiento, ok. no lleva, listo. O que lo tenga declarado en AFIP. Bueno, Ah, y entonces, eso- primero hay que ver cómo se configura. Y después, cuando se configura, desde el punto de vista de la administración, tiene sentido generar una percepción de riesgo hacia afuera cuando vos le iniciás el sumario y le aplicás la multa en el mismo momento o de manera concomitante con la fiscalización. El contribuyente vuelve a hacer su procedimiento, le aplicás una multa 3 años más tarde, no tiene el mismo efecto de percepción de riesgo. ¿Se hace? Sí se hace, y por eso que decíamos de que proporcionalmente son mucho más inspectores que relatores. Entonces, es difícil hacerlo. Ha habido proyectos, hay, de hecho, proyectos de establecer algún sistema que sea medio automático, no automático, pero digamos, sistematizar estos procedimientos de infracciones formales donde se puedan largar determinados procedimientos que son básicos y que la defensa no amerita demasiada complejidad o no amerita una apertura a prueba para que se haga en un tiempo razonable y más cerquita de la determinación de juicio. Y Exactamente. eso se relaciona también muchas veces con la sanción, porque si la sanción tampoco tiene mucho valor, está desactualizado el monto, lo mismo que nada. Debo decir, y ustedes me lo dirán, que se defiendan contribuyentes, y muchas veces contribuyentes prefieren no presentar una documentación para evadir o eludir o ocultar al fisco determinada información y pagar una multa por existencia de la fiscalización. O me dicen que se está en la cabeza. Digamos, pero hay ideas erróneas. Yo me acuerdo hace muchos años, sobre todo, se creía, bueno, pero si a mí no me notificó nadie, pero es el domicilio constituido. Bueno, buenísimo, eso te piden. Vieron que la previa primera hablamos de notificación de los actos. Hoy por hoy se está notificando todo el domicilio fiscal electrónico, ¿sí? Si el contribuyente tiene un mail denunciado, por cortesía le va a llegar al mail que tiene una notificación, pero eso no es obligación. O sea que la aplicación no tiene la obligación de enviar un mail y tiene una notificación. Lo hace solamente por cortesía. Y hay pasos. Sí, en favor del electrónico. Exactamente. Lo cual genera también una desproporción, porque hay mucha gente que no se entera porque le llegó el contador. Exactamente. O por ahí el contribuyente mismo se murió, le pasó de todo. Exacto. Y en verdad nunca se enteró. Ahora, se sigue notificando en el domicilio físico en el constituido. Si el contribuyente constituye domicilio, ese al día de hoy en provincia de Buenos Aires sigue siendo Sí. constituido. Ojo, que no sucede lo mismo con... tal cual. No sucede lo mismo con la jurisdicción de Cava, ¿eh? No, La constitución del domicilio físico no existe más. Es una diferencia interesante. En provincia de Buenos Aires, el contribuyente puede seguir constituyendo domicilio físico y van a ser tan válidas en ese como en el electrónico. El electrónico siempre, y hay muchas partes del Tribunal Fiscal que dicen, ¿se notificó el electrónico? Ya está. Y además es importante para lo que hablábamos de la prescripción, las causales de suspensión e interrupción de la prescripción, y lo que vale es la notificación del electrónico. ¿Sí? Igual yo creo que el domicilio de cortesía está bien. Estamos en un Debiera ser, debiera ser. hecho, porque- No, está súper bien. De hecho, todos los que acá, tienen... que ejercimos la comisión, recibimos al domicilio de cortesía porque hay un cambio en el expediente judicial. Sí, por supuesto. No te llega. Ah, claro. Bueno, pero a esto, No, y además hay muchos contribuyentes que no tienen denunciado mail, entonces no hay dónde disparar. el del contador no se entera, el contribuyente ni sabe. O por ahí le pasó algo al contador. Más hoy entraba este señor y está buscando una abogada que no sabemos si le pasó algo o no. No, de salud, digamos. Claro. Hay cuestiones, sí. Por eso yo decía que me parece interesante, no lo voy a resolver yo. Bueno, eso sigue sucediendo, pero vamos por partes. Una cosa que me parece interesante para facilitarle al contribuyente es que exista un solo domicilio electrónico y no tanto domicilio como jurisdicciones. Eso es una. Pero después, lo de la notificación a la puerta sigue siendo válido. Eso lo dice el 162. Si el contribuyente no tiene, el contribuyente humano está obligado a tener domicilio electrónico. El responsable también está obligado desde el año 2014. Pero ¿qué sucede? ARBA recién hace un par de años que comenzó a implementar en los hechos la notificación al solidario y el domicilio fiscal electrónico. Lo pude haber hecho desde el año 2014, incluso está facultada a iniciar sumarios y aplicar una multa
al responsable solidario que no denunció un domicilio fiscal electrónico, porque es obligación desde 2014. Pero recién hace varios años, pocos, no tanto, que el procedimiento al solidario también se notifica al electrónico, ¿sí? Recuerden que yo hablaba de los sistemas, hablaba de 3 sistemas, le decía, el SUTE es el que dispara la notificación al electrónico, pero el contribuyente no tiene acceso a ese sistema, solamente los agentes de ARBA. Bueno, cuando se notifica el electrónico, tampoco se hace de manera automática. Hay que ir por otro procedimiento, justamente porque el sistema se desarrolló en distintas facetas. Pero el 162 sigue vigente. Bueno. Digamos, se dice el inicio, se notifica el inicio por los medios que correspondan a ese expediente y comienza a correr el plazo de 15 días hábiles administrativos improrrogables. Ojo con esto, no funciona como la noche 83, los 15 días son improrrogables. Esto va a tener mucho efecto cuando le sea la multa que vamos a conformar, va a redundar en el porcentaje de la reducción. Y estos 15 días pueden determinar que el contribuyente decida conformar o no decida conformar. Si conforma y pagó absolutamente todo, esta conformidad vale como declaración jurada y el expediente va a archivo directamente, ¿sí? Con la reducción de la multa. Si no conforma, puede presentar descargo, nada más, y la cuestión se puede declarar por derecho, o puede presentar prueba documental, incluso puede ofrecer prueba también. Ahí se estudia cada caso y si amerita, se abre la resolución, el expediente a prueba a través de una resolución, dictado de otro acto administrativo, o se dicta una medida para mejor proveer. Esto también se usa mucho en la administración. ¿Y cuándo sucede? Cuando el contribuyente presenta mal la prueba. Hay muchísimas veces que uno entiende lo que quiere plantear el contribuyente, pero lo está planteando mal. Entonces, la autoridad de aplicación redirecciona la prueba y cuando ve que es conducente para llegar a la verdad material, la modifica y prácticamente hasta la lleva adelante. Esto en los últimos tiempos se empezó a considerar en función del tamaño del contribuyente. No es lo mismo el que creo de la esquina que un supermercado que cuenta con un estudio de los mejores de Buenos Aires y no puede tener la prueba mal planteada, ¿sí? Pero en la realidad los hechos, el fisco de juez administrativo reconducciona la prueba y la acomode y también la mejor probar para que se prueban. Esto sucede mucho con los agentes de percepción y de retención. Siempre con los agentes de recaudación, dice que el 95% se abren a prueba. Y muchos y los brutos también, ¿sí? ¿Cuál es el plazo de apertura a prueba? 30 días administrativos, dice el Código Fiscal. Y una de las reformas de hace poquitos años es que ahora se habilita la prórroga. Hasta hace más o menos 2 o 3 años, estos 30 días también eran improrrogables. Y cuando el contribuyente planteaba alguna solicitud de prórroga y veíamos que en realidad se necesitaba más tiempo por el cúmulo de pruebas, porque se oficiaba una gran cantidad de contribuyentes externos y demás, se extendía en base al artículo 73 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la provincia. Bueno, con la reforma del código, no usamos más en realidad este soporte que teníamos para ampliar la prueba, pero en realidad hacemos una interpretación a favor del contribuyente. Si ustedes van a leer el 113, cuando habla de la prórroga, la habilita solamente, esta parte textual, dice, el juez denegará tal pedido si el mismo se fundara exclusivamente en causales no imputables a la administración. La mayoría de los casos, como es todas, del incumplimiento de la producción de la prueba en 30 días tiene que ver con el contribuyente, o porque no llevó los oficios, o porque se acordó un día antes que venzan y sucede muchas veces, que los presentan tarde, que no lo diligencian. Entonces, generalmente, no son causas imputables a la administración porque ustedes saben que la carga de la prueba recae sobre el contribuyente. No obstante, siempre se otorga una prórroga. No del 30, no lo voy a decir, se otorgan 30 días porque no es así, pero en general 15 días de prórroga se dan. 5 minutos. Bueno, después se edita una medida para mejor proveer, se devuelve a fisca para que fiscalización revea toda la producción, rearme los papeles de trabajo en caso que lo tenga que hacer, que en la mayoría de los casos sucede, revisa todo el ajuste, vuelve con nuevos formularios, con nuevos papeles de trabajo,
y entonces ahí sí estamos en condiciones de dictar la disposición de oficio y establecer lo que corresponda, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener esta disposición, este acto administrativo nuevo, que es el final? Lo mismo que tenía al inicio, debería ser el contribuyente, mencionar el periodo fiscal, el impuesto, pero ¿qué le vamos a agregar? Todo el mérito de la prueba, todas las respuestas de los agravios, si se dictó alguna medida para mejor proveer, que se dictó, cuál fue el resultado que arrojó, todo esto fundado en derecho, y finalmente la firma del que acá sí dice que lleva la firma del juez competente, ¿sí? Esta es la notificación de este acto, es lo que va a generar la suspensión por 1 año para la emisión del título ejecutivo, ¿sí? Y la notificación de este acto es lo que va a suspender el plazo de prescripción, no la de inicio. La de inicio funciona solamente para la causal del artículo 161, que es el que yo les decía, que por todos los fallos en contra que dictó el Tribunal Fiscal, se decidió no aplicar más una decisión interna, la ley no se modificó, el código no se modificó, con lo cual tranquilamente ARBA podría seguir aplicando su suspensión, por una cuestión de orden que se logró, y muy bien, ya no existen muchos expedientes, ninguno casi lo diría, con esta causal de suspensión. Bueno, llegamos a la determinación de oficio, se notifica la determinación de oficio, ¿qué salida del procedimiento tiene el contribuyente? Bueno, hay 2 recursos normados en el Código Fiscal que son excluyentes. Tenemos el recurso de reconsideración, que va a resolver el director de ARBA, ¿sí? En los hechos es un departamento que resuelve este tipo de recursos, el de reconsideración. Y el recurso de apelación, que lo va a recibir ARBA, acá actúa solamente como mesa de entrada y lo que hace es elevarlo al Tribunal Fiscal. Estos recursos son excluyentes, voy por uno o voy por el otro. Tengo 15 días hábiles administrativos, y si fuese un contribuyente, por ejemplo, de ingresos brutos y de convenio, este caso va en paralelo con la opción que tiene el contribuyente de ir a discutir el caso a la comisión arbitral. Si hablamos de ingresos brutos y de convenio multilateral. Ojo, porque cuando ustedes vayan a leer la reglamentación del convenio de la Comar, particularmente, no dice el plazo que hay que recurrir, dice que hay que ver la reglamentación, la legislación de cada jurisdicción. Entonces, en la provincia de Buenos Aires van a tener que tener en cuenta estos 15 días. ¿Eso en paralelo a la petición que hacemos al Tribunal Fiscal? Exactamente. O a la consideración Vaya en paralelo. Cuando notificaste el inicio, por una resolución que tiene la Comar del 2007, si no me falla la memoria, tenés que avisar en la DO que vos vas a ir a recurrir a la comisión arbitral, ¿sí? Y ya la avisás ahí con el descargo. Entonces después te toman la reserva y dentro del plazo de los 15 días para ir al Tribunal Fiscal vas a la Comar. ¿Qué sucede en los hechos? Cuando hay un ajuste importante de coeficiente, lo que hace el Tribunal Fiscal es va a esperar que se expida la Comar para resolver, para evitar un escándalo jurídico y por la especificidad de la cuestión. Generalmente es así. Bueno, y yo les decía, estos recursos son excluyentes, pero cualquiera puede ir por cualquiera, no. El mínimo que establece el Código Fiscal para poder apelar es de 600.000 pesos. Y estos 600.000 pesos es valor histórico. Y es la suma del impuesto ajustado más la multa que correspondiese, ¿sí? No se incluyen intereses y no se incluyen recargos, en el caso de que fuesen agentes de recaudación, ¿sí? Solo impuesto determinado y multa a valor histórico. Siempre se determina a valor histórico. Y no se determinan los intereses, a diferencia de lo que sí ocurre en otras jurisdicciones. Que van a ver, si vieron, seguramente DO de ARBA siempre dice consideradas a valores históricos, más los intereses que correspondan por el artículo 96 y listo. Cuando se liquida, que uno contribuyente quiere pagar, ahí sí. ¿Y qué sucede si el contribuyente no recurre? Bueno, entonces, pasados los 15 días y pasados 15 días más, ya la multa queda firme y el expediente está en condiciones de ser elevado al área de determinación de deuda, que se llama Departamento de Ejecución de Deuda Determinada, que va a ser la encargada de emitir el título ejecutivo. Y ese título ejecutivo después ya sigue la suerte de la justicia y ya sale del ámbito de la administración, ¿sí? Con lo cual, esas serían las 3 opciones para terminar con el procedimiento. ¿Qué pasa? Que lo hacen distintos departamentos internamente. ¿Qué pasa si va al Tribunal Fiscal? Después de muchos años vuelven, previsto, van, vuelven, está bien, hiciste bien. Cuando vuelven generalmente dicen, o lo hiciste mal, o hay una parte que está bien y una parte que está mal.
Entonces, puede ser que uno tenga que reliquidar la deuda y volver a dictar una. A veces hay que reliquidar, y eso es suficiente, a veces hay que reliquidar y volver a dictar una nueva DO. ¿Qué sucede con esta situación? Tenemos un gran límite, por no decir obstáculo, y es la prescripción. Depende si hay nulidad, si no hay nulidad, si hay nulidad total, si no hay parcial, etcétera. Puede ser que se declara nulidad total. Cuando el expediente volvió a la actividad de aplicación, ya el expediente está prescrito, porque ustedes recuerden que el acto nulo es como si nunca hubiese existido. Si nunca existió, yo no tengo ninguna causa de suspensión en el medio que me habilite a determinar, por ejemplo, una deuda de 2005 hoy. ¿Sí? Entonces, bueno, muchas cosas en juego, es muy interesante para El el tema de trabajo. prescripción es para solamente una charla y Sí. podemos tener un taller. Bueno, Exactamente. Sí, por supuesto. ¿Cómo al contribuyente lo condiciona el descargo que se administrativa cuando después se tiene que defender el sede judicial? Bueno, es esto como... Eso Juega es, eso. bueno, es esto lo que... planteó Sí, lo pueda llevar más allá de la ciudad judicial. o plantear cosas nuevas o distintas que no plantean Claro. y la oportunidad que hagan las analizó, bueno. Una cosa si no las planteó, otra cosa si no las analizó. Lo que te dice la ley es que el distrito tiene que plantear todo en sede administrativa. No importa si lo analiza o no analiza, si abre a prueba o no. De hecho, el abogado que tiene experiencia o más hábil plantea absolutamente todo sabiendo que quizás no le vayan a abrir a prueba. ¿Pero por qué? Porque está pensando que va a ir a sede judicial. Está pensando en instancias posteriores. Entonces, ofrece absolutamente todo. Si es así, después el juez dirá qué considera que da mérito o no para resolver la cuestión, qué prueba es procedente, qué es improcedente, qué es inconducente o no. Es una decisión judicial. Ahora, el tema más complejo es qué sucede cuando el contribuyente no ofreció nada, o ofreció poco. Y esto es lo que yo les decía, que ahí entra a jugar la decisión del juez. Si le plantean una prueba que el contribuyente tenía y que la omitió, pero cuando el juez la analiza, ve que va a modificar el ajuste, efectivamente, a razón del contribuyente, entonces ahí el juez tiene la facultad de dictar una medida para mejor proveer. Técnicamente no, quizás no podría, a ver, podría, pero no correspondería que abra prueba porque estaría en violación de lo que dice el artículo del Código Fiscal. Pero si una prueba que es conducente para resolver la causa y hacer justicia y no la hace, bueno, una medida que puede aportar, que puede utilizar el impedicado de una medida para mejor proveer. De hecho, la mayoría hacen esto. Ni hablar, estamos hablando de subconsciente. El rechazo de esas defensas que planteó, después no las pueden habilitar. No, puede ser. No pueden finalizar. O sea, se pueden dar muchísimas situaciones. Puede ser también que se haya abierto a prueba, pero que no se haya resuelto por el contribuyente. Bueno, el contribuyente tiene el derecho a volver en la justicia, después en la sede judicial sobre esas pruebas que se produjeron y que a su entender no dieron el resultado que esperaba, o se analizaron mal. ¿Sí? Puede ser. así que bueno, por la hora, igual después la hacemos también. Seguimos. Sí, un Muchas aplauso. Excelente acá, certificado. A vos y bueno, que se repita, Ya la atrapamos, la vamos a atrapar más para que venga y también. Si me aguantan escuchar hablar un con taller cuando quieran. más profundo y todo. Bueno, a todos los que están, el doctor Federico Kramer, saludos Leo a cada Magaña, uno, trabaja mirá conmigo. también. Doctor Magaña. Sí, estuvimos ahí con Leonel, qué lindo verlos. Saluditos desde acá y gracias por acompañarnos. Gracias. Abrazos grandes. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias por el Zoom. Chau, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Cariño.